nos pasa mucho esto como sociedad, ahí me incluyo, cuando aparecen ciertos temas, ciertas temáticas en los medios por un hecho particular, por un hecho determinado, le empezamos a prestar atención a mucho de lo que no solemos prestarle la suficiente atención en otros tiempos, en otros momentos. Entonces, claro, cuando alguien, qué sé yo, conoce la realidad de la pobreza en la Argentina y que más de la mitad de nuestros niños son pobres, o ve un caso como el caso de Loan, y aparece entonces las dudas, las investigaciones, si existe o no existe trata de niños en la Argentina, bueno, entonces ahí uno se detiene y se pregunta, che, ¿cuánto pensamos en cómo vive nuestra infancia, cómo vive nuestra niñez, nuestros niños y nuestras niñas, cómo viven? Y hay gente que trabaja mucho en esto, en acompañarlos, en hacer estadísticas, evaluaciones, para luego llevar adelante políticas que puedan mejorar la situación de nuestros niños y niñas. Por eso es que decidimos llamar a Paula Hatcher. Paula es fundadora y directora ejecutiva de la Fundación Red por la Infancia Argentina. Paula, gracias por atendernos. Fernando Borroni te saluda. ¿Cómo estás? No, al contrario, muchísimas gracias por el espacio, Fernando. Bueno, a ver, bueno, esto lo decía hace un rato, ¿no? Siempre tenemos que detenernos en nuestra infancia, pero en tiempos donde lo económico golpea y golpea mucho, y donde hay situaciones de violencia evidentes en la sociedad y también en nuestros niños, es preguntarnos cómo está nuestra infancia hoy, cómo viven nuestros niños y niñas hoy, y qué pudieron ustedes, a partir de su tarea, llegar a la conclusión. Bueno, justamente lo que estás diciendo es importantísimo poder saber reflexionar en el contexto que estamos hoy a nivel social y político sobre la importancia de este tipo de temas que deben tener en la agenda pública y deben posicionarse en la agenda pública. La violencia hoy afecta a 1 de cada 2 niños, o sea, 1 de cada 2 niños de nuestro país es víctima de algún tipo de violencia. Casi 2 millones son víctimas de abuso sexual y No. el 80% de los abusos suceden en el entorno cercano de la víctima. ¿Dos ¿Sí? millones? Sí, son 2 millones. Eh, Recién mencionabas en la introducción el caso de Loan. El caso de Sí. Loan, fíjate que el delito de trata y explotación sexual de niños también prevé en la última reforma de la ley el ofrecimiento. ¿Por qué? Porque generalmente los niños en situaciones de alta vulnerabilidad socioeconómica son ofrecidos muchas veces por el entorno familiar, por ese entorno que debería proteger y en el fondo descuida y ofrece a los niños a estas redes de crimen organizado. Claro, Eh, claro. y las cifras son tremendas y cuando hablamos de cifras nos damos cuenta, la primera reflexión es no hablamos de esto en la misma medida que sucede. Claro. Pues es una realidad que nos duele, es una realidad que queremos que no exista, pero la verdad es que invisibilizándola no vamos a lograr soluciones ni avances en la agenda, digamos. Me impactó mucho los números, porque son pibes, porque son pibas y son vidas. Pero, a ver, 7 millones de chicos y chicas son potencialmente víctimas de algún tipo de violencia. Pero 2 millones de abusos son víctimas de potencialmente de abuso sexual, o son 2 millones de niños y niñas que han sido abusadas sexualmente. Mira, no tenemos estadísticas a nivel nacional porque eso es una de las grandes deudas pendientes, ¿no? De que la Argentina, para querer entender un problema, tiene que primero medirlo. Y nosotros Mm. tenemos, todos los organismos internacionales vienen hace décadas reclamándonos ese compromiso de poder entender la dimensión del problema. Ahora, ¿por qué te digo estos números? Porque el año pasado lanzamos un informe, participamos de un grupo de expertos a nivel internacional, Mm. donde creamos un informe que se llama Fuera de las Sombras, que fue un estudio que se realizó en 60 países, que representan el 85% de la población mundial infantil, para ver cómo prevenían y actuaban frente al abuso y explotación sexual de los chicos. Sí. Lo que nos dimos cuenta fueron 2 cosas. Uno, que la prevalencia del abuso, o sea, los casos de abuso más, o sea, son casi los mismos, las estadísticas son casi las mismas, independientemente del nivel de desarrollo de un país. Es las mismas en Canadá, en Estados Unidos, en Ghana o en Argentina. Mira. Lo que sí cambia es qué hacen los estados para prevenir o responder frente a este tema.
Ujú. Entonces, por eso cuando hablamos de estadísticas, y yo digo siempre potencialmente, porque nos estamos haciendo eco de las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud y de todas estas estadísticas que fueron validadas a nivel internacional. Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, impacta. Bueno, y acá en la Argentina, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo evaluás vos desde la Red por la Infancia? ¿Cuál es el trabajo que está haciendo el Estado en torno al cuidado de nuestra infancia? Mira, es una gran deuda pendiente. Venimos teniendo muchos avances en materia de buenas leyes, o sea, en materia normativa tenemos buenas leyes, pero después nos queda corta la implementación de las leyes. Que esas leyes se traduzcan no en derechos de papel, como digo, Ujú. sino en realidades concretas de los pibes, digamos. Sí. Para eso, nada, necesitamos trabajar mucho porque estamos dentro en este estudio global, estamos dentro de los últimos puestos a nivel mundial. Ujú, ujú. Qué bárbaro. Yo te agradezco muchísimo, Paula, esta nota. La vamos a retomar en algún momento porque me parece que hay muchos detalles en los cuales detenernos. Ya tengo el informativo encima, pero me imagino que todo esto, por supuesto, las situaciones de violencia en sociedades que cada vez son más pobres, se multiplican y se multiplican para con los chicos, ¿no? Exacto, y déjame agregarte una Sí, sola sí, cosa, claro. Fernando, por favor, es un minuto, pero estamos muy contentas de que mañana empieza toda una serie de eventos, porque Sí, viene una sí. comitiva internacional de expertos que nos eligió como país para que trabajemos acá, de todos, con referentes especialistas de todo el mundo, Sí. justamente para poner este tema en la agenda. Es esto. Escuchame, ¿dónde se puede buscar más información? Pueden entrar en nuestras redes de Sí, Red por la Infancia, sí. que ahí van a haber jornadas en el Senado, van a haber un montón de actividades que a cualquiera de la audiencia que esté interesado en poder involucrarse y participar, está más que invitado. Son todas actividades gratuitas y abiertas al público. Ah, uno puede ir directamente. Acá tengo, bueno, ahora voy a pasar un número que aquí me han dado por si alguno se quiere sumar. Bueno, la seguimos, Paula, Dale, gracias, gracias, Fernando. y muchísima suerte mañana, porque esto es Dale. necesario. Paula Watcher es fundadora y directora ejecutiva de Fundación Red por la Infancia. Mañana, entonces, ahora se los voy a dar en detalle, pero mañana va a haber charlas precisamente en torno a todo lo que tiene que ver con la niñez y la situación, la que viven, que es bastante, bastante mala. Noticias en Radio 10. Radio 10.